Hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Andaba un poco inquieto ahorita y estaba orando ahí atrás, ¿verdad? Porque sí me sentía algo inquieto, pero le doy gracias a Dios por esta oración que acaban de hacer mis hermanos, ¿verdad? Que ya me encaminaron y ya se me quitó esa inquietud, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Ahora sí, nada más le pido al Señor, ¿verdad? Que sea la palabra de Él la que salga de mi boca, exclusivamente, ¿verdad? La palabra de Él. Y como dijo el hermano, que la semilla que hoy vamos a plantar rinda de fruto en los corazones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias. Celular en silencio. Sí, no lo tenía en silencio. Doy gracias. Gracias, hermano. Vamos al tema. Y esta vez no se me dificultó mucho ponerle el nombre, el título a la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado viendo con las maestras allá abajo, estamos estudiando el Éxodo, pero nos regresamos un poquito al Génesis. ¿Y Génesis qué significa? En el principio, ¿verdad? Y entonces por eso le puse desde el principio, porque dice la palabra, ahorita que Isaías está de moda, ¿verdad? Dice la palabra, dice en Isaías 46 del 9 al 10, dice: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Palabra de Dios, ¿verdad? Es la que nos está hablando. ¿Y desde cuándo nos está hablando? Desde el principio, desde el Génesis, nos está dando su mensaje para la eternidad, ¿verdad? Dios ha sido muy bueno. El problema es que somos nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque se apartó de mi ley. O sea, así yo me apartaré de sus hijos. Y hoy el Señor nos va a hablar desde el principio, desde el Génesis. Le damos adelante. Hay una ecuación ahí, me encantan las matemáticas. Todos saben que me encantan las matemáticas y esta ecuación ya la hemos platicado muchas veces en los grupos. A más D igual a C, ¿verdad? Yo creo que todos nos acordamos de esa ecuación. A más D, los de los grupos familiares saben a qué me refiero cuando vemos esa ecuación, pero hoy la vamos a resolver en este estudio, ¿verdad? ¿Qué significa? Ahorita lo vamos a ver. Vamos adelante. Ahí está el pasaje que les acabo de leer, ¿verdad? Donde Dios nos está hablando a través del profeta Isaías. Y me he estado gozando últimamente con los estudios de las maestras, ¿verdad? Y cuando veo este pasaje, yo anuncio lo por venir desde el principio. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí, como yo, cuando comenzaba en la palabra, no me gustaba el Antiguo Testamento? Y lo he expresado muchas veces, no me gusta el Antiguo Testamento porque no es el mismo Dios. Ese era mi entendimiento en ese entonces. No es el mismo Dios el del Antiguo Testamento, el del Nuevo. Porque el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de holocaustos, es un Dios de ira, es un Dios castigador. Dice, yo prefiero al Dios del Nuevo Testamento, donde es un Dios de amor. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que no conocía a Dios. No conocía el carácter de Dios. Y me quedaba nada más con lo que me gustaba de Dios. Y así vemos muchos, ¿verdad? Que nada más nos gusta el Dios de amor. Y del Dios de ira, el Dios de juicio, ese Dios que nos muestra toda la Escritura. No queremos saber de Él, ¿verdad? Vamos adelante. Voy a regresar a lo que desde el año pasado estuve hablando. No sé si se acuerdan, Éxodo 20, de 3 al 17. Quiero dar un repaso nada más. ¿Sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Cuando hablo a Éxodo 20?
Los 10 mandamientos, que hoy no me mortifico porque ya no lo sabemos todos, ya los estuvimos viendo durante más de un año, ya los memorizamos, ¿verdad? Le pasamos a la siguiente, que los tengo más, ahí se los presenté completamente los 10, pero yo sé que no los alcanzan a ver, ¿verdad? Aquí lo tengo, los primeros 5 mandamientos, que es en mi relación con Dios, ¿verdad? En mi relación con Dios. El primero, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Le seguimos? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. ¿Le seguimos? Ahora sí, ahí tenemos los 10 ya resumidos, así ahí los vemos mejor, ¿verdad? Hoy a donde quiero llevarlos, dije que era a resolver esa ecuación de A más D igual a C, ¿verdad? Nos regresamos, esa es la ecuación que quiero resolver, pero vemos los mandamientos. En los mandamientos de mi relación con Dios y los mandamientos de mi relación con el prójimo. ¿Se acuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Quién fue Nicodemo? ¿Quién fue? Que le dijo, ¿cómo puedo? ¿Mande? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Y qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Le damos varias adelantas hasta que lleguemos a la otra gráfica de los 10 mandamientos. Porque ahí los estoy detallando. Le damos adelante. Ya se me durmió. Bueno, aquí se los digo. Los 2 mandamientos, ¿cuáles son los que dijo Jesús? El primer mandamiento. No, el primer gran mandamiento que dijo: Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo, ¿verdad? Con todo, refiriéndose a esta parte de los mandamientos. Y el segundo, dijo, el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nos estás diciendo, ya son 2 mandamientos, no. Me está resumiendo esos 2 mandamientos. En esos 2 mandamientos, todos los mandamientos, dice la ley y los profetas, todo lo está resumiendo el Señor ahí. Pero a veces nos sentimos muy cómodos decir, no, si nomás son 2. No son 2. Los está resumiendo en esas 2, en mi relación con Él y en mi relación con el prójimo. ¿Sí? Entonces, dije al comienzo que el tema se llama desde el principio. Desde el principio el Señor nos ha estado hablando. Pregunta, ¿cuál es el mandamiento que podríamos decir más importante de los 10? Ajá. ¿Cuál es el que nos dice Efesios 6, 2, 3? Que nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Pablo nos está poniendo énfasis en ese mandamiento. Honra a tu padre. ¿Quién es nuestro padre? Dios. Hónralo. Si yo obedezco algunos de esos mandamientos, estoy deshonrando a mi Padre Celestial. No le estoy dando la gloria ni la honra a mi Padre, ¿verdad? Pero el día de hoy te quiero llevar. Regresamos a la tablita. El día de hoy te quiero preguntar, ¿qué pasa si yo obedezco? Dije al menos 1. Pero ahora, ¿qué pasa si yo obedezco 2 mandamientos? Y voy a poner énfasis en este mensaje a esos 2 mandamientos que tengo marcados ahí. ¿Qué pasa si yo desobedezco esos 2 mandamientos?
No estamos obedeciendo a Dios. Y si vamos a la Escritura, digo, el Señor pone mucho énfasis en esos mandamientos, en esos dos. ¿Qué dice de Israel? ¿Por qué le dio carta de divorcio a la casa de Israel? Porque has fornicado con otros dioses, porque has adulterado con otros dioses. ¿Y qué nos dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. ¿Y qué es un Dios ajeno? ¿Qué es un Dios? ¿Qué podríamos considerar como un Dios? Todo lo que ocupa el lugar que le pertenece al Señor. Todo por lo que le damos la preferencia antes que Dios. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, los amigos, las fiestas, los cafecitos. Todo eso ocupa el lugar que le debe pertenecer a mi Dios. Si eso está ocupando el lugar, entonces yo tengo dioses ajenos, ¿verdad? Y estoy deshonrando a mi Padre, ¿verdad? Estoy cometiendo adulterio. Toda la Escritura nos habla de que somos dura cerviz, que somos fornicarios. ¿Y qué nos dice siempre? Arrepiéntanse. ¿Desde cuándo nos lo está diciendo el Señor? Desde el principio. Desde el principio. Por eso dije, hoy no me costó trabajo ponerle nombre al tema. Le pasamos y vamos a ver un ejemplo en Génesis, en el principio de esta deshonra tan grande que le damos a nuestro Dios en desobedecer esos dos mandamientos, la deshonra del Padre y la fornicación. Y Génesis 35, 22, 49 nos dice: y sucedió que mientras habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, y lo llegó a saber Israel. Ahí tenemos esos dos pecados. Esa desobediencia, esa falta a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Adulterio, fornicación. ¿Con quién? Con una de las mujeres de su padre. ¿Ustedes creen que con esa actitud está honrando al Padre? ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos fallando. Simplemente aquí está desobedeciendo 2 de los 10 mandamientos. ¿Verdad? 2 de los 10 mandamientos. Fornicación y deshonra. Todo esto nunca va a llevar a cosa buena. ¿Cómo estamos viviendo hoy nuestra relación con Dios? ¿Estamos deshonrando al Padre con nuestra manera de vivir? ¿O le estamos dando toda la honra y la gloria? Iba a mencionar un estudio, pero no de los grupos familiares. Hoy su palabra nos mostrará cómo el pecado nos aleja de las bendiciones del Señor. El Señor nos dijo: si me obedeces, todo esto es para ti. Yo te voy a proveer de todo, no te hará falta nada. Pero siempre lo he dicho, nos encanta la mala vida. Somos masoquistas, nos encanta sufrir, nos encanta vivir estresados, pasando necesidades, ¿verdad? Siendo esclavos del trabajo porque no completo, cuando el Señor nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Pero cada vez que fallamos a la palabra de Dios, ¿qué está sucediendo? Estamos alejándonos de las bendiciones de Dios. Poco a poco estamos retrocediendo a lo que Dios nos está ofreciendo, a lo que Dios nos está dando. ¿Sí? Poco a poco nos apartamos con nuestra desobediencia. Le damos
el Señor estaba formando un pueblo, una nación. ¿Con qué propósito? Dice que por medio de esa descendencia sería bendición para todos nosotros, ¿verdad? Y dice la palabra que Jacob tuvo más hijos con sus 4 mujeres, ¿verdad? Ahí están los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Vienen los otros hijos. Génesis 35 del 22 al 29. Vienen los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Nestalí. Los hijos de Silpa, Gad y Aser. Y estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Esta nación, estos hijos son los que iban a traer la bendición, la redención para todos nosotros. Pero veamos qué familia escogió el Señor. Qué bonita familia, como decía un programa, ¿verdad? Esos son todos los hijos en orden de nacimiento. ¿Cómo fueron naciendo, verdad? Los hijos de Lea, los hijos de Bilhá, los hijos de Silpa, otra vez Lea y luego Raquel, ¿verdad? Luego Raquel. En ese orden fue como fueron naciendo, ¿verdad? En ese orden. Pero le damos otra. Dice la palabra: fue Rubén y durmió con Bilhá, la concubina de su padre. Y si nos regresamos a la pantalla anterior, a otra, ¿quién era Rubén? ¿Qué dice la palabra? Porque Moisés nos lo está enfatizando. ¿Qué dice Rubén? El primogénito de Jacob, el primer hijo, el mero, ¿verdad? El que tenía derecho ¿a qué? A la mayor parte de la bendición. Él era el heredero naturalito. Él era. Pero ¿qué pasó con Rubén? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué leímos ahorita? Deshonró a su padre. Rubén era el primogénito, pero también era aquel que iba a golpear más profundo a la dignidad, respeto y autoridad de su padre. Eso fue lo que ocasionó Rubén, el primogénito. Tuvo una acción de deshonra contra el padre, contra sus medios hermanos, contra Bilhá, aunque había complicidad de ella en esto, porque no fue forzada, no fue violada, pero sobre todo deshonraron ¿a quién? La deshonra fue contra Dios. Contra Dios. ¿Qué impacto pudo ocasionar este pecado de Rubén? Fue Rubén y durmió con Bilhá, la concubina de su padre. Rubén acaba de descalificarse como el primogénito. Acaba de descalificarse, acaba de rechazar todas las bendiciones. Todas las bendiciones acaba de rezar. Y había una promesa, ¿verdad? Que de ahí vendría el Salvador. Pero él se acaba de descalificar de todo. Entonces él queda descalificado para que Cristo venga a través de su descendencia. De él ya no. Ya no viene él. El pecado siempre causa consecuencias. Descalifica para las más grandes bendiciones. Entonces, si él fue el descalificado, ¿quién sigue en la bendición? ¿Le avanzamos? ¿Quién sigue? Simeón y Leví. También fueron descalificados. Le damos Génesis 49, 3, 4. Dice: Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza. Esa fue la consecuencia de Rubén. En Génesis 49,
Jacob ahora sí le dice la bendición, le da la bendición. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Lo tenía todo. Dice la palabra: eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Rubén lo tenía todo. Lo tenía todo. Pero dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces fallaste, te envileciste, te llenaste de pecado, subiendo a mi estrado. ¿Sí? Entonces la pregunta era: ¿quién heredará? Dijimos que Simón y Leví eran los que le seguían, pero sucedió, dice la palabra en Génesis 34 todavía, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo ya pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Qué fue lo que hicieron Simeón y Leví? Sí. Tomaron, hicieron justicia con su propia mano, deshonrando al Padre otra vez. Siempre hemos dicho, lo hemos en varias ocasiones en los grupos, ¿verdad? Hemos recalcado de que nuestros hijos son el reflejo de nosotros allá donde ellos andan. Ellos están hablando de mí y de mi casa. Nuestros hijos allá donde dan testimonio de la vida, de cómo los hemos llevado. Nuestros hijos dan ese testimonio. Por eso dice Jacob: me habéis turbado con hacerme abominable. Lo que hicieron los hijos de él, señaló a Jacob. Ellos hicieron la matanza, pero dice: me habéis hecho abominable. Me hicieron abominable los demás. Me deshonraron a Dios. Entonces, como hicieron justicia por su propia mano, Simeón y Leví, dice en la bendición que les da Jacob, donde son descartados, dice en el versículo 40, en el capítulo 49 de Génesis, dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarrojaron, desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estas dos tribus ya estaban, o sea, por eso cuando vemos en la configuración de Israel, vemos el territorio que le fue asignado a Simeón y a Benjamín, pero desde el principio a Leví, ¿qué le dijo? Tú no vas a tener heredad, no tendrás territorio, yo seré tu bendición, ¿verdad? Yo seré tu trofeo y te esparciré en todo Israel para que lleves la palabra. Y a Simeón también dijo: serás esparcido. Y vemos a la raíz de las escrituras cómo Simeón fue absorbido por la casa de Judá. Ya no lo encontramos ahí, a Simeón. Estamos viendo, hermanos, estamos tratando de resolver esa ecuación, ¿verdad? Acciones más decisiones igual a consecuencias, porque ya la pasamos, por eso se las estoy diciendo ahorita, la definición. A más D igual a C. Acciones
más decisiones igual a consecuencias. Estamos viendo las acciones de los hijos de Jacob, qué decisión tomaron, y estamos viendo las consecuencias que siguen impactando, que nos siguen afectando hasta el día de hoy. Todo lo que hagamos, todo, ya sea vamos a impactar de buena manera, vamos a hacer bendición o vamos a hacer de maldición. Nosotros tenemos que escoger. Y hoy el Señor nos está hablando fuerte. ¿Desde cuándo nos ha hablado fuerte el Señor? Desde el principio. Entonces, ¿quién heredó la bendición? Judá. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vemos el orden de las tribus. ¿Quién seguía? Judá. ¿Y cuál fue la bendición a Judá? En el capítulo 49, versículo 8 a 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Judá recibe las bendiciones de la primogenitura por parte de Jacob. La mayor parte de la bendición quedó repartida, porque ya no le quiero seguir todo a cada uno de los hijos. Quería llegar hasta Judá, y el otro que recibió también gran porción fue José, pero por medio de sus hijos, Efraín y Manasés. Y Efraín fue el que le dice Jacob: tú llevarás mi nombre. Por eso cuando se separaron casa del norte y casa del sur, reino del norte y reino del sur, el nombre de Israel quedó en la casa de Efraín. Ahí quedó, pero ya no me voy a ir hacia esa historia. Si quieren saber más, no se pierdan. La próxima semana vamos a tener estudios del Éxodo. Estamos en el Éxodo, ¿verdad? Entonces, regresamos desde el principio. Hay una página en blanco ahí, ¿verdad? Desde el principio, esta porción de la Escritura nos muestra tantas cosas que podemos aprender, que son parte de la revelación de Dios al hombre a través de su palabra. ¿Qué nos está revelando el Señor aquí? En la siguiente dice que andar en la vileza y caminos de pecado va a alejarte de las más grandes bendiciones del Señor. Traerá dolor al corazón de quienes amas. Lo que tú hagas va a traer dolor a tus seres queridos. Nos alejamos de las bendiciones del Señor. Comenzamos a perder todo. Rubén, el heredero el primogénito sobre quien debía caer las descendencias de la mujer, la profecía que se dio en Génesis, dice, se autodescalifica para ser parte de estas bendiciones. Y créanme que nosotros también somos escogidos para ser bendecidos, para llevar bendición a otras personas. Por eso siempre es la pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Estamos siendo de bendición para las demás personas? ¿Somos bendecidos para bendecir? ¿O nos estamos alejando cada vez más de las bendiciones del Señor, de las promesas de Dios? Simeón y Leví eran los siguientes dos herederos, pero tenían las manos manchadas con sangre. Dice, ¿dónde están los hijos que anhelan ser parte de las bendiciones espirituales?
Yo creo que esa pregunta es para nosotros. ¿Dónde están los hijos de Dios que anhelan ser parte de las bendiciones espirituales? ¿Dónde están? ¿Estamos siendo bendición? ¿O simplemente estamos llevando una religiosidad? Hacemos como que somos cristianos, pero no somos cristianos. Hacemos como que somos hijos de Dios, pero aún no somos hijos de Dios. Ahora entre semana hacía una pregunta. ¿Nosotros somos cristianos o somos discípulos de Cristo? ¿Qué somos? ¿Cristianos o discípulos de Cristo? Yo creo que es para reflexionar. Si contestamos que somos cristianos, dice, Jesús no vino a ser cristianos. Él vino a ser discípulos. Por eso fue la orden. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él quiere discípulos, no quiere cristianos. ¿Y cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? El discípulo es un imitador de Jesús. Actúa como actuó Jesús. Se preocupa por el prójimo como se preocupó Jesús. Somos de bendición para las demás personas. Y un cristiano no hace nada de eso. Él ya resumió toda la palabra en Juan 3:16. Para él es toda su escritura. Eso. ¿Qué dice Juan 3:16? Y ahí se queda. Ya la demás, todo el resto de la escritura, ya no le interesa. ¿Qué dicen? Es que yo ya creí. Pero dice Juan, primera de Juan, ¿verdad? Aquel que dice, mira, que me ama y no me obedece, es un mentiroso. Si me amas, obedece mis mandamientos. Y Jesucristo también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La obediencia. ¿La obediencia a qué? A su palabra. Esa es la voluntad del Padre. ¿Qué está pasando con los hijos hoy en día? Que ya no prefieren quedarse en casa a orar, amar a nuestro Señor Jesucristo y ser partícipes de su obra de salvación, y prefieren andar en caminos de fornicación, en caminos de perdición, adulterando, fornicando con otros dioses. ¿Qué está pasando con esos hijos del día de hoy? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué ha pasado con nuestro mundo? Que las promesas de salvación y el reino eterno ya no valen nada. ¿Qué está pasando? Vemos cómo está la situación. Si conocemos las profecías, ya estamos viendo señales de que el tiempo ya está cerca, de que el regreso de Cristo está próximo. Ya las señales ya se dieron. Vemos a Rubén, Simeón y Leví, lejos de ser herederos del pacto. Y si miramos a nuestra casa, le damos. Si miramos a nuestra casa, dale. Ahí. Observemos nuestro hogar, observemos nuestra casa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Lejos del camino del Señor? ¿O los estamos llevando, los estamos educando, los estamos llevando al temor al Señor? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Lejos del camino del Señor? ¿Qué o cuánto estamos haciendo por ellos? Como padres, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Cuántos estamos orando por ellos? ¿Cuánto los amas para apoyarlos?
los apoyas en decisiones contrarias a la voluntad del Señor, los dejas que actúen, que hagan lo que ellos quieran, porque ya son maduros y que están tomando decisiones que en algún momento van a destruir sus vidas. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Has discipulado a tus hijos? ¿Los estás discipulando? Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo los vamos a discipular si estamos tan lejos de la palabra del Señor? Si ni nosotros, que debemos dar testimonio a nuestros hijos, lo hacemos, ¿cómo queremos que los hijos lo hagan? Como decía Jesús, dice en la palabra, ¿verdad? Les exigen cosas que ni nosotros podemos hacer, que nosotros no hacemos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Somos bendición o somos maldición? Esas son las dos cosas que nos dice la palabra. O somos para bendición o somos para maldición. ¿Qué somos? ¿Somos o no somos, como decía alguien? ¿Semos o no semos? ¿Somos bendición o somos maldición? Reflexionemos en eso, mis hermanos. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? Los llevo de la mano hacia el Señor, oro con ellos en casa, les doy testimonio de que el Señor es lo primero para mí. Les estoy enseñando eso, o nada más porque vengo a la iglesia, pero ya en casa sigo haciendo las cosas del mundo. Sigo celebrando las cosas del mundo, las cosas que el mundo ofrece y no las cosas que el Señor me pide, que el Señor me dice que ande en obediencia. ¿Soy maldición o soy bendición? Y hay un pasaje que me encanta de Josué 24:15, que es el que deberíamos de hacer nosotros como padres. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses de los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese debe ser el testimonio que tenemos que darle a nuestros hijos. Primero yo pongo el ejemplo. Yo, y luego toda mi casa me debe de seguir. Mi casa me sigue, pero yo pongo la muestra. Soy congruente de lo que predico con lo que hago en mi casa. Y sobre todo, allá donde nadie me ve. No digo otra cosa porque se enoja doña Maite. ¿Cómo está tu relación con Dios, mi hermano? Viendo la palabra de Dios, lo que nos está enseñando hoy, lo que nos está hablando, cabe esta pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Dios a la luz de la palabra que nos dio desde el principio? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa relación con mi Señor? ¿Soy de bendición o soy de maldición? Rubén, Simeón y Leví eran los primeros en la lista, pero fueron los primeros en ser descalificados. Los caminos de vileza y caminos de pecado van a alejarte de las más grandes bendiciones del Señor y traerán dolor al corazón de quienes te aman. No lo repetí por accidente, sino lo repetí para recalcar lo que nos estamos perdiendo. Una vida con propósito no se cumple cuando tus hijos únicamente tienen bienes, estudios, todo lo que el mundo nos dice que es de éxito. No, sino cuando andan en el pacto con Cristo. Ahí es donde podemos decir que hemos cumplido ante nuestro Señor, cuando nuestros hijos están caminando, están cumpliendo su voluntad. Que nosotros los hemos educado, los hemos instruido en el temor al Señor. Y ya para ir concluyendo, Génesis 35 dijimos que era del 22 al 29 y no hemos leído el resto del 27 al 29.
Dice, entonces Jacob fue a Isaac su padre, a Mamre, a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían habitado Abraham e Isaac. Fueron 180 los años de Isaac, e Isaac falleció y fue reunido con su pueblo anciano y lleno de años, y sus hijos Jacob y Esaú los sepultaron. Isaac muere, ¿a qué edad dice? 180, pero dice la palabra, lleno de días, porque vio a su hijo Jacob bendecido por el Señor. ¿Cómo creen que se sintió él al ver a su hijo, al quien le heredó la bendición del Señor, que a través de él va a continuar la promesa de Dios? ¿Cómo creen que haya fallecido? Contento, feliz, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios, satisfecho de que había cumplido el propósito de Dios. Isaac estaba listo para estar en la tumba al lado de Abraham su padre. Sara su madre y de Rebeca su esposa había llegado al final de su vida con los propósitos cumplidos. Dice, qué contraste con la vida de Rubén, ¿verdad? Que era el heredero natural, por decir así, de las bendiciones, de que continuara con esa bendición. Qué contraste. Ahí en la USB está una imagen que habla de las 12 tribus de Israel. Veamos nada más. ¿Cuál era el propósito de las tribus cuando salieron de Egipto? Pasaron, iban a la tierra prometida. Era la promesa de Dios, pero ¿dónde quedó Rubén? ¿Dónde quedó Rubén? El primogénito, el heredero de todo. Déjame ver si la encuentra, si nos la puede mostrar. Mande. ¿No sale? Okay. Ahí está. Miren, la tierra prometida era esta, toda esta aquí del río, el Jordán, todo esto para acá era la tierra prometida. ¿Dónde quedó Rubén? Fuera de la tierra prometida. No alcanzó. Pregunta, para los que conocen historia, ¿ahí está Rubén todavía el día de hoy? Ya no está Rubén ahí. Rubén ya desapareció de ahí. Quedó fuera, no entró, no quiso entrar, se quedó ahí. Pero sí nos está diciendo muchas cosas el Señor en su palabra. Él era el primogénito, el heredero de todo. Él era el que iba a guiar a toda la nación de Israel. Y lo perdió todo. Tenía todo para entrar. Y así también el Señor dice, les he dado todo, les he dejado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecernos. ¿Qué estamos haciendo? Ahora como primogénitos, porque la palabra dice que somos primogénitos de Dios también. Dice que somos coherederos junto con Jesucristo de todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Somos de bendición o somos de maldición? Vive vidas con propósito. Prepárate para morir lleno de días. Esfuérzate por dar testimonio a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas. Esfuérzate para que te vean sirviendo en tu congregación, en la iglesia. Que sepan que el ministerio en la iglesia es más importante que tu mismo trabajo. ¿Cuántas veces hemos descuidado las cosas, mi ministerio, mi labor en la casa del Señor por el trabajo? Vale más el trabajo que las cosas de Dios. Si venimos aquí a trabajar a la hora,
estamos siendo de bendición para todos. Y si no, pues que lo hagan los demás. Dicen, a veces decimos, ¿verdad? Hay mucha gente que lo puede hacer, pero entonces yo ya no estoy siendo de bendición. Mi obra en mi hogar, con mis vecinos, con mis hijos, con mi familia, ¿cómo está? ¿Estoy siendo de bendición para mi familia, para mis hijos? Que tus hijos sepan que tú eres un servidor de Cristo y que en tu casa se servirá y honrará únicamente a Jesucristo, al Salvador, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes. La promesa de salvación no está segura por la obra humana, sino por la fidelidad y la gracia de Dios. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. La gracia de Dios nada más. No por nuestras propias fuerzas. Pero el Señor nos da todo para escuchar su voz y sus instrucciones y poder poner su obra en marcha a través de nosotros. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos poniendo muchos peros para no continuar en la obra del Señor? ¿Cuántas veces con la mano en la cintura la dejamos, la abandonamos? Porque tengo otras prioridades, porque el trabajo ya no me deja. Porque tengo que ver por mi familia. Acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nada semejante a mí. Eso nos dice el Señor. Él nos anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Todo lo que está sucediendo ya nos lo reveló el Señor. Y de hecho, ayer platicaba con doña Maite y con Rosy de una de las señales. No sé si están oyendo ahorita lo de Damasco, Siria, las noticias. Dicen que acaba de caer. ¿Qué dice la palabra acerca de esa profecía? Les voy a encargar Isaías, que lean Isaías 17. Hasta en toda la historia desde que conocemos la Escritura, siempre se habla de Damasco. Damasco nunca había sido derrotada, nunca había sido destruida. Pero hay una profecía en Isaías 17 de Damasco. No se las voy a decir ahorita, se las dejo de tarea. Y regresando a esa profecía, el Señor nos habló. ¿Desde cuándo dijimos? ¿Verdad? Desde el principio nos viene anunciando todas las lo que va a suceder. Dice, antes que las cosas sucedan. Jacob, al finalizar la palabra ahí de lo que leímos, Jacob debe tener en este momento muchas preguntas en su corazón al ver a su padre morir. Y yo creo que este mensaje también nos debe dejar muchas preguntas en nuestro corazón. ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a ir? Mira a su padre que vivió bajo el pacto. Puede mirar su vida y sabe que está bajo el pacto y promesa de Dios. Pero puede ver a sus hijos en la decadencia espiritual y moral. Tal vez está preguntando al ver el pecado de Rubén, ¿por qué cometí tantos errores en mi vida? ¿Por qué viví en poligamia cuando Dios creó a un hombre y a una mujer para unirse y ser una sola carne? ¿Será que Jacob se siente responsable? ¿Será que alguno de sus hijos puede continuar la línea mesiánica? ¿Acaso para algunos de sus hijos el pacto de Dios sería importante? Son preguntas que nosotros nos deberíamos estar haciendo. Porque aparentemente, al ver la familia, como dije ahorita, qué bonita familia, parece que hay un panorama sombrío, ¿verdad? Sombrío. Parece que la promesa del Señor ya no va a continuar. Esas promesas divinas, parece que ya no. Pero gracias a Dios, como leímos ahorita en el pasaje,
por gracia somos salvos. Por gracia y por amor a nosotros es que el Señor continúa. Y ya para terminar, dice, hay lugares como Migdal Edar, de los que leímos, que pasarán a la historia como lugares donde se cometieron pecados indecorosos, como el primogénito pecando y exponiendo la gran perversidad humana. Y hay lugares como el Monte Calvario, donde se expone la increíble y maravillosa gracia del cielo, que por amor a los pecadores, Cristo fue ofrecido en sacrificio para el perdón de pecados, como Migdal Edar, un lugar que se reconoce donde hubo fornicación y deshonra al Padre, o el Monte Calvario, que es un lugar de bendición. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos que nuestra casa sea recordada? ¿Cuándo sucedió esto? Y si sigue recordando tanto lo que hizo Rubén en ese lugar, como lo que hizo el sacrificio de Jesucristo, que fue de bendición para todos nosotros en el Monte Calvario. ¿Cómo quieres que sea recordada tu casa, hermano? Estamos muy a tiempo. Siempre lo he dicho, Dios nos habla muy a tiempo. Siempre repito eso en cada grupo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su mensaje, porque Él nos está hablando hoy muy a tiempo. Reflexionemos en la palabra de hoy. Reflexionemos en nuestra vida. Reflexionemos en mi relación con Dios. ¿Cómo está? Si le pedimos de corazón que nos revele cómo está, Él nos lo va a revelar. Lo va a hacer. Pues oremos, hermano. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que, como vemos, Señor, no somos dignos, Señor, dignos de ti, no somos dignos de llevar tu nombre, Señor. Lo deshonramos en cada momento, Señor. Fallamos a la palabra, Señor. Fallamos a tus instrucciones, Señor. No lo merecemos, Padre, pero gracias, Señor. Gracias por tu bendito amor, Señor, y tu gran misericordia que tienes a nosotros, que nos has dado la salvación, Señor, que nos has derramado ese amor eterno que nos prometiste, Señor, desde el principio, Señor. Gracias, Señor. Gracias por toda tu palabra, Señor, por toda tu semilla, sobre todo la de hoy que está siendo sembrada en nuestros corazones, Señor. No nos permita, Señor, que nos rindamos. Danos esa fuerza para poder cumplirle, Señor. Sabemos que la lucha es fuerte, ¿verdad? El enemigo no nos deja, no nos abandona. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado todo para ser vencedores, Señor. Más que vencedores, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y te pido que te sigas quedando con nosotros, que siempre andes donde quiera que nos movemos, que donde quiera que nos vayamos, que seas tú quien dirija nuestra vida y nuestros pasos en cada momento, Señor. Gracias, Padre, y te pido por mis hermanos en este momento, los que están en la transmisión, Señor, te pido que los bendigas, Señor, y que seas con ellos, y que también, Señor, los hagas reflexionar, los hagas meditar en esta palabra del día de hoy, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.